iglesia de Filipo, hermano, que una iglesia que realmente seguía a nuestro Señor Jesucristo. Pero como eso no le gusta al enemigo, ¿cierto? Siempre busca las formas de enrear la doctrina con mentiras, con falsos pensamientos. Filipenses 3, hermanos, del 7 al 11 vamos a leer. Es antihumanismo este texto, hermano. Porque dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte, Señor, que abran nuestra mente y nuestro corazón, que abran nuestro entendimiento, Padre, para poder entender estas palabras del apóstol Pablo que vienen guiadas por ti, Señor. Háblanos, Señor. Necesitamos oír tu voz, Señor. Todo esto lo dejamos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Pablo peleó en su gran mayoría, en la gran mayoría de su ministerio, peleó en contra de sus propios hermanos, del pueblo judío, hermanos. Pero si hay algo, hermano, que nos mueve a hacer cambios rotundos y profundos, es el amor. El amor a veces es un poderoso impulsador en nuestras vidas. El amor nos puede mover a hacer cosas increíbles, a veces que son imposibles. Por amor podemos sufrir, esperar, entregarlo todo, llorar. Podemos hacer cosas que ante los ojos de alguien que no ama parecieran locuras. Nos podríamos lanzar o tratar de cruzar nadando el mismo océano Atlántico, hermano, por amor. O escalar la montaña más alta, y todo lo podríamos hacer por amor. Este amor no nos deja quietos, pero estamos hablando del amor de Cristo en nosotros, sino que nos impulsa más allá, hermano, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y el amor, hermano, juega un papel muy importante en nuestra vida, sobre todo, hermano, por la relación que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor, hermano, no va a venir de ti, ni de mí. Viene de la fuente del amor, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Dios dice que Él es amor. Pero ¿cómo podemos amar a Dios? Porque su primer mandamiento, hermano, no lo olvidemos, dice claramente en Mateo 22, 37, 40, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, cuando hablamos de cristianismo, hermano, estamos hablando del amor, pero del amor que viene de Dios. Porque no hay amor en nosotros. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, hermano, que todo lo hace porque le conviene, pero no por amor.
no porque realmente quiera sacar al otro de la miseria. Eso que muchas veces nos movemos por conveniencia, hermano. Y el amor de Dios, hermano, está ligado al amor a nuestros hermanos. No podemos decir el apóstol Pablo amó a Dios como nadie, pero no amó a la iglesia. Sería imposible. Sería imposible que el amor de Dios estuviera en nosotros y no amáramos la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge, nos llama y nos escoge para amarlo. Y dice en Juan 8, del 41 al 44, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Esa es una pregunta que hace Jesús. Y la responde Él mismo, una pregunta retórica. Porque no podéis oír mi palabra. Él la responde inmediatamente. ¿Por qué ustedes no entienden lo que yo les digo? Le está diciendo Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿cierto? Porque ustedes no me pueden oír. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Jesús aquí está haciendo una tremenda división, hermanos, entre la verdad y la mentira, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios aman a Dios, y si aman a Dios, aman la iglesia. Cuando Pablo habla en Corintios, hermano, en 1 Corintios 13, cuando habla del amor, él no está hablando del amor por hablar del amor. Él está hablando del amor para hablar de la madurez cristiana, para hablar de aquellos cristianos maduros que han crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio la vida por la iglesia, ¿cierto? Entonces, hermano, no podemos. El problema es que nosotros separamos las cosas. Y muchas veces andamos, Señor, Señor aquí, Señor allá, Señor aquí. Pero no amamos la iglesia. No amamos a nuestro prójimo, que no es solo la iglesia. Puede ser cualquiera, puede ser nuestro prójimo. Pero si el amor de Dios está en nosotros, se va a reflejar eso. Pero si amamos a los de afuera, ¿cuánto más a los de dentro? Juan 14, del 22 al 24, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Otra desconexión que hacemos nosotros. Sí, Jesús, te amamos. ¿Y cuántas veces leemos la palabra en el día? ¿Cuántas veces estamos pensando en la palabra? Meditando, estudiándola, hermano, porque la palabra igual es necesario estudiarla. No basta con el culto. Ahora, obviamente, el culto es para ayudarte a entender la palabra. Para que cuando tú abras la Biblia, te recuerdes de la predicación y digas, de esto se trata este libro. ¿Crees tú, hermano, que podemos seguir a Jesús y no amarle? ¿Tendría algún sentido aquello? Ahora, sí podemos simular seguir a Jesús, pero en realidad seguimos siendo las mismas personas, amándonos solo a nosotros mismos, con las mismas motivaciones del mundo, pero ahora simplemente que decimos que somos cristianos. 1 Juan 2, del 15 al 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Te fijas lo que está diciendo ahí? Que si el amor del Padre está en nosotros, nos va a sacar del mundo. Y esto no se refiere, hermano, que Él te va a llevar a vivir a una isla. Esto se refiere a que Él te va a llevar a vivir para Él. Y si tú vives para Él, tú amas todo lo que Él ama y aborreces todo lo que Él aborrece. Y Dios aborrece el pecado, hermano. Pregunta, hermano, ¿podemos amar a Dios como seres humanos común y corriente? Por supuesto que no. Primero debe manifestarse su amor por medio de la revelación de Cristo en su palabra, en la predicación del Evangelio. Un día alguien me dijo, yo amo a Dios. Yo le dije, ¿usted va a la iglesia? No. ¿Usted lee la Biblia? No. Usted no conoce a Dios. ¿Cómo puede amar a alguien que usted no conoce? Imposible, ¿cierto? Usted ama un Dios que usted creó en su mente, pero no un Dios que está manifestado en su palabra, en la Biblia. ¿Se fijan entonces? No podemos decir que amamos, o sea que somos cristianos, si no amamos a Dios. Y no podemos decir que amamos a Dios si no amamos su iglesia, si no amamos a la gente, si no amamos al prójimo. El único que puede producir ese milagro, hermano, de que nosotros amemos a Dios, lo puede hacer Dios. Dice en primera de Juan 4, del 7 al 8, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Está más claro que siete la palabra en el sentido de, si yo conozco a Dios, conozco el amor, conozco su amor. Muchos hablan del amor de Dios por las cosas que Dios le ha dado, pero el amor de Dios está manifestado en Jesucristo. Ese es el regalo de Dios para nosotros los pecadores. Está allí manifestado en Jesucristo de Nazaret. Pero si no nos se ha revelado Cristo en nuestras vidas, si seguimos una religión muerta, hermanos, una religión que no tiene poder frente al pecado, una religión donde la muerte te atemoriza, hermano. Recuerdo que cuando murió mi hermano, yo no conocía a Cristo, hermano. Anduve como un mes en oscuridad, hermano, sin ganas de vivir, sin ganas de nada, sin esperanza. Pero después yo conocí al Señor y murió, yo creo que la persona que más amaba en ese minuto, que era mi abuela, mi mami. Pero yo ya conocí al Señor y el Señor nos da esperanza. Entonces yo estoy convencido que un día yo volveré a ver a mi abuela. Porque así lo dice su palabra, que aquellos que han creído en Él. Y ustedes me dirán, pero yo no recuerdo a tu abuela haberla visto todos los domingos aquí en la iglesia. Esas son cosas íntimas, hermano, que yo hablé con mi abuela, a pesar del problema que ella tenía, en donde yo le hablaba de Cristo y ella empezaba completamente a temblar, hermanos. Eso me revela a mí que el temor de Dios estaba en ella. Y yo creo en la misericordia de Dios. Amén. Pero también creo en la justicia de Dios. Creo que todo aquel que no cree en Jesús, que no se aferra a su palabra, se va a ir al infierno. No porque yo lo diga, hermano, porque así está estipulado en sus preceptos, en su ley. Primera de Juan 4, del 15 al 20, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Inconsecuencias, hermano, que hay en nuestras vidas muchas veces. Que no nos engañe el diablo, hermanos. La palabra es un espejo que busca mostrarnos nuestro estado espiritual. Y no lo hace, el Espíritu Santo no lo hace para que tú digas, yo no soy cristiano, ya no sirvo para eso. No, es para que tú te arrepientas. Es para que yo me arrepienta. Porque hay alguno aquí que pueda decir yo no he pecado. ¿Hay alguno aquí que pueda acusar al otro sin que él haya pecado? Ninguno, hermano. Todos hemos pecado. Todos le hemos fallado a Dios. Aún hoy día antes de llegar aquí. Pero nosotros ya no confiamos en nosotros. Confiamos en Él. Por eso estamos aquí. Si esta carne toda la mañana te grita, quédate en la cama. Quédate aquí, que vaya a ir a perder el tiempo. Pero el cristiano sabe que aquí debe estar. Porque aquí el Señor envía bendición y vida eterna. Y no estoy hablando de cosas materiales, hermano. Estoy hablando de conocer a Jesús, el creador de todo, el dador de la vida, hermanos. Y el Señor hoy día quiere, hermano, que veamos la vida, y aquí vamos a entrar un poco al texto, que veamos la vida de un hombre que fue llamado a servir a Jesús, el apóstol Pablo. Un hombre que amó por completo a Cristo, que amó por completo a la iglesia. Un imitador de Cristo en cuanto al amor y en el sufrimiento por la iglesia. El amor es sufrido, ¿sabían ustedes? Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, dice Pablo, como también yo lo soy de Cristo. Muy pocos hombres, hermanos, pueden decir estas palabras. ¿Cuál era el problema que tenía la iglesia de Filipenses, hermanos? Los judíos, los judaizantes, que entraban a estas iglesias y querían cambiar el centro de la iglesia. Para ellos el centro del pueblo de Dios son las obras. Pero para los cristianos el centro de todo es Jesucristo de Nazaret. Por Él estamos nosotros en Cristo. Solo por Él. Y dice en Filipenses 3:2, dice claramente, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Gente mentirosa, hermano. Que dicen pero no hacen. Así eran los fariseos, así eran los judíos, hermano. Así es toda persona, hermano, que no tiene a Cristo. Dicen pero no hacen. Si el cambio que hace Jesús en nosotros, hermano, es que cuando amamos, amamos de verdad. Es decir, ya no son puras palabras, son hechos concretos que podemos ver en nuestras vidas, que las pueden ver las demás personas que viven con nosotros. Porque si no las ven los que viven con nosotros, hermano, hacer el show afuera es re fácil. Es re fácil ser un actor, hermano. La gracia está en cuando nadie te ve. Y a veces estamos en la casa y nos están viendo nuestros hijos y nuestras esposas y no hacemos lo que tenemos que hacer, hermano. Nos gusta el show, nos gustan las apariencias, pero no nos gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? La voluntad de Dios es que tú lo ames a Él y ames a tu hermano.
y ames a tu prójimo. Y llames a cualquiera que necesite de tu ayuda. Somos la luz del mundo, hermano. Jesucristo nos dejó su palabra, hermano, para que diéramos testimonio de Él. ¿Y cómo vamos a dar testimonio si no amamos? Si somos a veces simples religiosos, hermanos, que enseñamos doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Aquí Pablo, hermano, muestra claramente, en este libro muestra cómo hay hombres que sí siguen a Dios y hacen las obras de Dios. Pero también muestra hombres que dicen seguir a Dios, pero no hacen la obra de Dios. Por eso son mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque son un mal ejemplo para los demás. Y nosotros tenemos que ser un ejemplo en todo lugar. Pero sobre todo un ejemplo de amor, de paciencia, de benignidad. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, hermano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Una de las palabras que más usa Pablo, hermano, en Filipenses es la palabra gozo. Fíjate que la vida del apóstol Pablo, en este libro, habla de su pasado, de su presente y de su futuro. Cómo él mira su pasado, cómo él vive su presente y cómo él espera el futuro glorioso de la iglesia. Mira lo que dice en Filipenses 1, del 14 al 15, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que hay gente dentro de la iglesia que dice pero no hace? Aquí es donde, hermano, nuestro Señor entra a picar en nuestro corazón, porque Él no quiere un religioso. Él quiere un corazón nuevo para ti. Él tiene un corazón nuevo para ti. Un corazón que se arrepienta de verdad. Un corazón que realmente quiere hacer la obra de Dios. Por amor a Dios y por amor a los hermanos, porque podemos hacer la obra de Dios, pero por las razones equivocadas. ¿Y cómo dice la palabra, hermano? ¿Cómo le dijo a Samuel? Yo no miro la apariencia. Yo miro la intención y el corazón del hombre. Cuando yo entendí esto, hermano, dije, aquí estoy cocinado, porque me di cuenta que Dios conocía todas mis intenciones. Cuando llegué a la iglesia, ¿cuáles eran mis intenciones? Recuperar mi familia y después, chao Dios. Pero me di cuenta que aún así, ese Dios me amaba. Ese Dios me estaba llamando. Por algo estaba aquí en la iglesia, pues hermano. No fue porque yo un día desperté y dije, hoy día voy a ir a la iglesia. No, Él me trajo por medio de las circunstancias que vivimos. De alguna manera, Él quebrantó mi vida para decirme, tú no eres nada. Porque sin Cristo, hermano, no somos nada. Nada tiene sentido, nada vale la pena, hermanos. Solo en Cristo, hermano. Solo en Cristo deja de ser vanidad esta vida. Y ahí tenemos dos tipos de personas que sirven al Señor. Y ahí obviamente viene a nuestra mente inmediatamente Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Ha cambiado tu vida? ¿El Señor ha transformado tu corazón? ¿El Señor, le has contado la firme al Señor? ¿Has sido sincero con Él?
Después de estas predicaciones donde nos tenemos que mirar y preguntarnos si realmente somos convertidos o somos meros religiosos que queremos engañar a Dios sabiendo que no podemos engañar a Dios. Filipenses 2 del 19 al 20 dice: espero en el Señor Jesús enviaron pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esta es una carta escrita a la iglesia, hermanos. Y en la iglesia hay gente que lucha por lo suyo propio, no por lo de todos, no por lo de la iglesia. Entonces nos podemos dar cuenta, hermano, que hay gente que no ama a Dios y está aquí en la iglesia, pero no ama a Dios, no ama a los hermanos, no ama la obra de Dios, no ama vivir en su voluntad, ama la religión. ¿Qué aman los judíos, hermanos? ¿Qué tanto es su orgullo? La religión. Filipenses 2 del 25 al 30 dice: más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estos son los verdaderos hombres de Dios, pues. Hombres dispuestos a dar la vida por la iglesia, dispuestos a dar la vida por la obra de Cristo, sin reservas, hermanos, sin guardarse nada. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué tiene que ser así? Porque tú y yo estábamos muertos y Él nos dio vida. Aquí Pablo estaba presentando claras evidencias, hermanos, de hombres que podían y que amaban a Dios, pero también evidencias de hombres que decían amar a Dios, pero no lo amaban, porque no amaban la iglesia, porque no amaban a Cristo. Y el anhelo, ¿cuál era el anhelo de Pablo, hermanos? Que la iglesia pudiera ver a estos hombres y anhelaran ser como ellos. Si esto no nace así de la nada, hermanos. Cuando yo escuché al pastor Marcelo, hermano, yo dije, yo quiero ser como ese hombre, quiero ser ese predicador. Pero luego me di cuenta que no era nada solo predicar, po. Hay que amar la iglesia, hay que cuidarla, hay que edificarla, hay que exhortarla. Pero todo eso con amor, con el amor de Cristo, no con el amor de nosotros, porque el amor de nosotros se termina ahí en la esquina, hermano. Pero el amor de Cristo permanece para siempre, para siempre. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Como quién quieres ser tú? Como Daddy Yankee. Estoy un poco pasado de moda, hermano. No cacho mucho en realidad la música actual. Pero recuerdo yo que yo quería ser como Rob Halford, el vocalista de los Judas Priest. Pero luego descubrí que el vocalista de los Judas Priest era gay.
¿Te fijas cómo el diablo te va ensuciando, no? Y no es que yo andaba buscando la santidad, hermano, pero mi abuela me había enseñado el temor a Dios y a vivir como un hombre honrado, como un hombre decente. Y me encuentro con esa tremenda gracia después de haber escuchado como 10 discos de Judas Priest, hermano, que el hombre era gay. Se me fueron al suelo, pues, hermano. Pero la música era buena, pues, hermano, porque aguantamos de todo con tal de que nos guste. El cristiano no vive así, hermano. Nosotros debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Lamentablemente eso te va a traer problemas, conflictos. Claramente la preocupación de Pablo, hermano, era porque amaba profundamente a la iglesia. Y esta iglesia él la había fundado. ¿Cómo podemos saber si amamos a Cristo, hermano? ¿Cómo lo podemos saber? Y ahora vamos al texto. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Una de las grandes evidencias, hermano, que amamos a Cristo es que tu pasado es basura. Tu pasado tú lo consideras como pérdida. Oye, la otra vez me llamaron unos compañeros para que nos juntáramos a recordar viejos tiempos. La verdad es que yo no fui muy buen compañero porque yo sí que era egoísta, hermano. Yo era mi heavy metal y nada más. Pero igual me invitaron. Ya les dije, yo voy, pero yo voy con mi esposa. Es que sin esposa. No, entonces no. ¿Cuál era la idea de juntarse allá a recordar viejos tiempos? Nosotros los hombres debemos cuidarnos de eso, hermano, porque más o menos a los 50 años te empieza a bajar la nostalgia y a recordar cómo eras cuando eras joven, cómo gozabas de la vida. Empiezas a recordar tus frustraciones y te dan ganas de volver a ese tiempo. Pero si tú has conocido a Jesús, tu pasado es pérdida total, porque te das cuenta que cuando estuviste en esta tierra sin Cristo, vivías como un verdadero muerto. Yo no tengo nada que recordar, hermano. No hubo nada bueno en mi vida que yo pueda decir, oh Señor. Y no estoy diciendo que tuve una vida mala, hermano. Fui criado por mi abuela, hermano. Imagínense ustedes cómo son las abuelas. Tuve la vida que cualquiera quisiera tener, hermano. Pero mi corazón estaba mal. Mi corazón siempre estuvo perdido. Nada me llenaba. Me acuerdo que mi abuela a veces para las navidades me compraba un regalo. No me gustaba la cuestión. Y me enojaba y me amargaba. Siempre buscaba algo con que llenar, con que satisfacer esa necesidad, hermano, y nada lo llenaba. Pensé que cuando empecé a tocar guitarra y a cantar, dije, aquí encontré la paz. Me duró hasta que encontré el copete, hermanos, porque se me olvidó la guitarra después que empecé a tomar. Cambió todo. Porque andaba buscando algo que llenara este corazón, y este corazón solo lo puede llenar Cristo. ¿Qué andaba buscando Pablo, hermano, cuando andaba matando cristianos? Andaba buscando llenar ese vacío porque no había paz en él, porque había odio, resentimiento. Pero cuando conoció a Jesús, cuando Jesús lo encontró, porque él no buscó a Jesús, Jesús lo encontró, allí encontró la paz. Allí encontró lo que él buscaba, lo que tanto anhelaba en su vida,
Pensó que lo iba a encontrar en el judaísmo, en la religión, pero no. Él juraba que estaba en el camino correcto, hasta que vio a Jesús. Se dio cuenta que estaba perdido, que todo eso no vale nada, que su religión no vale nada. Estamos hablando, claro, tú no lo entiendes, porque tú no eres judío. Pero para un judío, hermano, la religión es todo. Y él está diciendo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Es decir, toda mi vida no la quiero por amor de Jesús, porque lo he conocido a Él. A veces nos gloriamos de nuestro pasado, hermano, nos sentimos orgullosos de nuestros apellidos. No debería ser así, hermano. El mejor tiempo, el verdadero tiempo para un cristiano ha llegado con Él, con Jesús. Toda bendición espiritual y material llegan solo con Cristo y no se compara, ni siquiera se acerca a lo que vivimos en el pasado. Si tú crees que tu pasado tiene algo bueno, si tú crees que en Cristo no lograrás la felicidad que en algún momento tuviste en tu pasado, tú no conoces a Jesús. Si tú no eres capaz de renunciar a todo por Cristo, si Él te lo pidiera, el diablo y tu carnalidad te están engañando. Porque el verdadero cristiano es capaz de renunciar a todo. Y cuando digo todo es todo, cuando digo todo es todo, cuando digo si Dios te pide renunciar a tu esposo, tú renuncias a tu esposo. Si Dios te pide renunciar a tu casa, tú renuncias a tu casa. Porque todo es de Él. Nuestra vida comenzó con Él. Estábamos muertos en delito y en pecado, lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Yo te pregunto esto, hermano, hermana. ¿Qué hemos perdido por Jesús? ¿Qué hemos dejado por Jesús? ¿Qué significa esto, hermano Héctor? Estimar lo que era ganancia como pérdida. No debes olvidar que él lo está diciendo, hermano, un fariseo. Pablo era un fariseo, hermanos. Filipenses 3, del 3 al 6 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese era Pablo, hermanos. Y él dice, eso es basura. Al lado de Cristo, todo es basura, hermanos. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que no te deja llegar a los pies de Jesús? Si Jesús lo decía, hermano, claramente, el que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz y me sigue, el que no deja padre, madre, hermano, por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. El que no deja todo lo material por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. Cristo no comparte su trono con nada ni con nadie, hermano. Cristo quiere ser el pan de vida para ti. Ese que realmente te quita el hambre. Ese que realmente te quita la sed. Y ya no necesitas nada, hermano. El cristiano ya dejó de buscar. No buscamos nada. Ya Él nos encontró. No, nosotros no lo encontramos. Él nos encontró. Esto significa, hermano, para que lo entiendas, que cuando Cristo te ha llamado y te ha escogido, nuestra vida tiene un cambio radical. De la tierra al cielo. En palabras simples, hermano, Jesús lo dijo. Yo soy la vida. Pero Jesús, yo te quiero seguir, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos
entierren a los muertos. Todo aquel que no tiene a Cristo está muerto. Y solo Cristo lo puede hacer volver a la verdadera vida. Significa, hermano, que antes de conocer a Jesús estábamos muertos y muchos lujos, nobleza. Nada sirve. Nada tiene sentido, hermano. ¿De qué le sirvió tanta gloria a Salomón, hermano? Si al final dijo, todo es vanidad de vanidades. Mejor preocúpate del día que estés frente a Dios, porque ese día se acerca. Y todo ser humano tendrá que dar cuenta por sus dichos y por sus hechos. Porque Él tiene un video, hermano, con todo lo que tú hiciste. Con todo lo que tú piensas. Con todo lo que yo pienso. A Él no le podemos engañar. Estamos desnudos delante de Él. Lo digo con toda autoridad, con la autoridad de la palabra, hermano. La vida sin Cristo no tiene ningún brillo. Ninguno, hermano. Pareciera que lo tiene, pero la verdad es que somos como la niebla. Ni nuestros títulos, ni nuestros logros humanos, ni nuestros talentos o virtudes de los cuales nos gloriamos, no se comparan a Jesús. No se comparan a su obra en la cruz. Nada de lo que tú puedas hacer, ayudar al mundo entero, hermano. Jamás podrás llegar a Dios, porque solo por medio de la obra de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. No se comparan, hermano, al conocimiento de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su hermosura infinita, la cual es eterna. Aquí todo lo que tú puedas experimentar un día se acaba, hermano. Sin embargo, con Cristo todo es eterno. Lo que era todo para Pablo, ahora no valía nada. Cero valor. Al contrario, era una pérdida. Mira, Pablo tenía una mente brillante. Alumno de Gamaliel, uno de los grandes filósofos y maestros. Venía de la tribu de Benjamín, estaba muy bien relacionado, tenía un futuro esplendoroso, Pablo. Así como él, de seguro habría llegado a ser sumo sacerdote, que era el grado máximo, hermano, para los judíos. Y él renunció a todo por amor de Cristo, para servir a Jesús desde una cárcel. ¿Es locura o no es locura, hermano? ¿Sabe lo que nos falta a nosotros? Ser más locos. Somos demasiado, pensamos demasiado las cosas. Como que no conocemos a Jesús. Él renunció a toda su vida, hermano, a toda su vida. Él simplemente, cuando Jesús le habló, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa es la actitud correcta. Si tú hoy día estás aquí y te das cuenta que le has fallado al Señor, que no estás amando al Señor, ¿qué deberías decirle? Señor, ¿qué quieres que haga? Con la disposición de hacerlo. Recuerdo que una vez estuve en un culto de la Iglesia Metodista Libre ahí en el instituto que está en Ercilla. Y ahí el Señor habló y había que renunciar a algo. Y yo decía, la música, renuncio a la música, Señor. Esa es una pequeña parte, hermanos, de nuestra renuncia. Porque el mal no está afuera, está aquí dentro. ¿A qué tenía que renunciar? A mis ideas, a mis pensamientos, a mi corazón, decirle, Señor, como dice esa adoración, dame un nuevo corazón, Señor. Yo ya no quiero ser igual, yo quiero ser como tú eres. ¿Cuáles eran tus planes, hermanos,
¿Cuáles son tus planes hoy día, tus proyectos? ¿Está la iglesia en tus planes? Recuerdo una historia, hermano, de una joven que lo dejó todo por seguir a su amado e irse a vivir a unas montañas con él. Porque allá vivía él con sus padres. Dejó todo por él, hermano. Toda la comodidad, todos los lujos y toda la diversión de la ciudad. No habían pasado ni 2 semanas cuando su amado regresó del trabajo, hermano, y la encontró llorando amargamente en un sillón de la casa, con unas fotografías de la vida que había dejado atrás. En ese mismo instante no pudo soportar. Explotó en queja y le expresó al joven que no podía continuar, pues anhelaba su vida pasada. Su corazón no estaba al lado de aquel hombre, sino sumergida en lo que había dejado atrás. Y tomó la decisión de retornar a su vida pasada. ¿Te pasa a ti eso? Porque si te pasa estamos más que mal. Porque nuestra vida pasada no es vida. No es vida, hermano. Cristo vino a darnos vida. Y vida en abundancia, es decir, no hay comparación, hermano. No hay comparación entre la mentira del mundo y la verdad de Cristo. ¿Te fijas por qué es imposible que un cristiano vuelva atrás? Porque hemos conocido la verdad. La verdad nos ha hecho libres. Pero somos seres humanos. ¿Cuántos israelitas, hermanos, después que Moisés los sacó de Egipto, mejor dicho Dios, por medio de Moisés, ¿cierto? Después que los sacó él, ¿qué decían? Oye, ¿no estábamos mejor allá en Egipto? ¿No era mejor la carne, esto otro? Qué ridiculeo, y si eran esclavos. Es lo mismo, pues, hermano. Es lo mismo que no le ocurre a aquel que dice ser cristiano y quiere volver atrás. No lo es. Si tú quieres volver atrás, no eres cristiano. Atrás no hay nada bueno. Nuestra gloria está en el presente, pero también en el futuro. No, hermano, sino tenemos que esperar que Cristo vuelva para ver la gloria de Él. Tenemos su palabra. Su palabra es más segura, hermanos. Él es glorioso. Él va a llenar tu ser. Él va a transformar tu vida de manera tal que hasta tú no te vas a conocer. Pero siempre hay gente que quiere volver atrás. Deja tu pasado. Concéntrate en el presente y en el futuro glorioso que Cristo tiene para nosotros. Porque, hermano, cuando reabrimos la iglesia con el pastor Marcelo, no veíamos nada, un futuro muy glorioso. Pero, hermano, es decir, no decimos que somos hombres de fe, mujeres de fe. No, es que yo quiero partir con una iglesia llena. ¿Qué brillo tendría eso? Ni un brillo, no hay fe allí. Y Dios se agrada de la fe. Porque sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. No, yo voy a renunciar a todo cuando tenga todos mis problemas solucionados. No, es hoy día, hermano. Dios nos llama hoy día a dejar todo por Él, porque Él es digno. Él es digno de toda alabanza, hermano. Segunda de Timoteo 4:10 dice: Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahí tenemos un siervo de Dios que abandonó a Pablo y se fue al mundo.
¿Cuántos de esos conocemos, hermanos? Que no te ocurra a ti, que no me ocurra a mí, porque allá atrás no hay nada. Nada bueno. Nada bueno. Para lo único, hermano, que podemos recordar el pasado es para decir de dónde nos sacó el Señor. De la miserable vida que nos sacó el Señor. Y no me refiero a cosas materiales, hermano. Si hoy día hay gente millonaria, hermano, que tiene una vida miserable, porque su corazón es miserable. Éxodo 16:3 dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Se están quejando los israelitas, hermano. ¿Te suena conocida esa historia a ti o no? Nos quejamos a veces, hermano. Supieres cómo está viviendo la gente. Claro, pero no te interesa la gente. No quieren creer en Jesús, piérdanse. Váyanse todos al infierno. No, el cristiano no vive así. Debe haber misericordia en nuestro corazón. Debe haber amor real por el otro. Preocuparse por el otro. No para llenar la iglesia, hermano. A mí no me interesa llenar la iglesia, a mí me interesa hacer la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que le hable a alguien de Él para sacarlo de su miserable vida, ¿qué hacemos? Hablamos. Pero debemos tener la claridad que tenía Pablo. ¿Sabes por qué? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Cómo terminó Pablo? Mientras más predicaba de Cristo, más problemas tenía. Tanto así que estuvo en la cárcel finalmente. Y le cortaron la cabeza. Y nosotros podemos tener esa actitud de renunciar a todo, hermano. Pero se va a notar si eso es real cuando hayan problemas. Sí, pues amar a Dios cuando todo está bien, amar la iglesia cuando todo está bien, es re fácil. Pero amar a Dios cuando todo está mal, cuando la iglesia está mal, eso solo lo hace un cristiano. Un hombre que ha nacido de nuevo, una mujer que ha nacido de nuevo. ¿Es verdad o no es verdad, hermano, que había más compromiso cuando la iglesia estaba llena? Pero déjame decirte algo. Mi compromiso hoy es más fuerte que cuando la iglesia estaba llena, porque el cristiano va creciendo, va madurando, no por la cantidad de personas a la que le sirve, sino por el Dios, al Dios que le sirve. ¿Cómo actuamos, hermano, frente a los problemas? ¿Cómo actuamos frente a la dificultad? Simplemente decimos, Cristo, espérame un poquito porque tengo un problemita. No. Más debemos aferrarnos a Él. Si Él es tu Dios, más nos aferramos a Él. Porque si no, tú no has descubierto la vida. ¿Quién te puede ayudar, hermano? El chapulín. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué dice el salmista? Mi socorro viene de ti. Mi auxilio viene de ti. Mi consuelo viene de ti. Mi alegría viene de ti. Mi ánimo viene de ti. Pero tiene la iglesia para expresar todo esto. ¿A qué esperas que alguien del mundo te anime en el Señor? No. Anda a preguntarle a alguien del mundo, ¿qué hago en esta situación? Puras mentiras, hermanos. Lucas 9, del 61 al 62, dice, entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios.
No tenemos ni una relación con el pasado, hermanos. Cristo la cortó completamente. Tenemos que vivir el presente en Él. Conocerle más a Él. O tú ya lo conoces. No es necesario estudiar más la Biblia. No es necesario escuchar más predicaciones. Estamos mal así, hermano. Si pensamos así, ¿saben lo que estamos pensando, no? Que ya lo alcanzamos todo. Ni el apóstol Pablo, él dice claramente, no que yo lo haya alcanzado todo, sino que mirando hacia adelante, prosigo hacia la meta. ¿Para qué? ¿Para que me corten la cabeza? No, para un día ver cara a cara a mi Señor. Sí, hermano, un día le veremos cara a cara. Cara a cara estaremos con Él. El diablo siempre va a traer el pasado, hermano. Va a querer enredarte. Olvida el pasado. Tómalo como pérdida. Tómalo como basura. Porque eso es lo que es frente a Cristo Jesús. Y ciertamente dice el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Estás dispuesto a perder todo por Jesús? ¿Tú entiendes lo que le pasó a Job o no? Porque él lo perdió todo. Lo único que le quedó fue una esposa incrédula que le dijo cuando perdió todo, maldice a Dios. Como una mujer torpe has hablado, le dijo. Alabado sea Jehová. Jehová dio, Jehová quitó. Estamos en las manos de Él. Es difícil responder esa pregunta, hermanos. ¿Renunciarías a todo por Jesús? ¿Renunciarías a tu familia? ¿Renunciarías a tu trabajo? ¿Renunciarías al dinero? ¿A tus pertenencias por Jesús? Porque ese es lo que el Señor nos pide, hermano. Si tú no entiendes esto, siempre va a haber algo que te va a querer ligar a este mundo, que te va a sujetar y no te va a dejar avanzar en Cristo. Porque un verdadero cristiano, hermano, que ha nacido de nuevo, suelta todo, deja todo por Cristo. Cuando el Señor empezó a obrar en mi vida, hermano, yo estaba sin mi esposa en mi casa. Y dije esto, hermano, dije, Señor, no importa que no me devuelvas mi esposa, no importa que me devuelvas a mis hijos, solo quiero conocerte, solo muéstrate, solo revélate este corazón perdido. Y ahí ya se estaba revelando Jesús, porque me di cuenta que estaba perdido. Siendo que unos meses, pues yo me las sabía todas, pues, hermano. Cuando Cristo obra en tu vida, tú te sientes perdido. Y esa es la verdad, pues, hermano. La verdad es que sin Cristo estamos perdidos. Solos. Nadie te va a entender, hermano. Nadie. Solo Él. Nadie va a dar la vida por ti cuando tú lo necesites. Solo Él. Alguien que tiene un corazón nuevo, hermanos, busca una relación más profunda con Jesús por medio de su palabra, por medio de su palabra. ¿Cuál fue la última revelación de Dios en tu vida? Que tú dijiste, wow, yo pensaba que esto era así, pero no es así.
Porque Dios te muestra cuando tú estás equivocado en un pensamiento, en una idea. Y te dice, no, esto es así. Cualquiera podría pensar, hermano, no, si está bien que yo ame a Dios, no a la iglesia. Pues si la iglesia es porfiada, po. ¿Verdad que nosotros fuimos tan obedientes, pues? ¿Verdad que Jesús nos habló y al tiro nos rendimos delante de Él? Señor Jesús, vamos a seguirte a todo lugar. No, no fue así. Somos duros. El ser humano naturalmente es duro. Pero basta que Dios haga así cuando Él quiere, hermano. ¿Entiende esto? Es cuando Él quiere. Y si tú entiendes algo de Dios, tú vas a buscarle y vas a buscarle hasta que Él quiera. Pero ahí vas a entender que tú le andabas buscando porque Él ya había hecho algo. Porque Él ya había obrado en tu corazón. Porque si no, Romanos 3 está de más, po. Si no hay ninguno, hermano, no hay ninguno que busque a Dios. Y eso se lo escribió Pablo a los judíos, a la iglesia de Roma. A la iglesia. ¿Cuánto más el mundo? ¿Habrá alguien en el mundo buscando a Dios? No, pues hermano. Aquí Pablo, hermano, lo que está haciendo es trasladarnos de su pasado a su presente. Y está prisionero, hermano. Esta carta él la escribió desde la prisión. Y a pesar de que él está sufriendo por Cristo, a pesar de que está encadenado, a pesar de que está enfermo, y nota su soledad, su condición, él todavía puede afirmar y decir, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, por amor a Cristo. Porque es fácil decir esto cuando todo está bien, pero cuando tú estás mal, cuando todos te han abandonado, cuando quedaste tú nomás, ¿tendremos la misma disposición con Dios? Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Es decir, para él, hermano, conocer a Jesús está por sobre todas las cosas. A eso se refiere cuando dice por la excelencia. Por sobre todas las cosas está el conocimiento de Cristo. ¿Está en ti eso? Conocer a Cristo por sobre todas las cosas como tu prioridad, como mi prioridad. Pablo lo que está haciendo, hermano, es tratando de animar a los filipenses para que se mantuvieran firmes en el amor hacia el Señor, porque habían entrado judaizantes que los querían engañar y que siguieran un camino más fácil, más cómodo. El camino a Cristo, hermano, te lo digo ahora y no te lo mando a decir con nadie, no es fácil, es difícil, pero todo vale la pena porque Él está en nosotros. Estad firmes. ¿Qué es estar firme, hermano? Es mantener una posición aunque vengan los vientos, aunque vengan las lluvias, aunque vengan las tormentas, hermanos. Tú te mantienes allí. Tú te mantienes porque amas a Jesús. No porque simplemente es bueno seguir a Jesús. Te mantienes allí porque amas a Jesús. Alguien dijo por ahí, el verdadero amor se prueba en los tiempos de dolor. Fíjate que en los matrimonios, hermano, ocurre todo lo contrario. Cuando tienen que estar más unidos es cuando están los problemas. Para poder salir airosos del problema. Pero ¿qué hacen? Cuando están los problemas, se separan, se dividen. ¿Y eso es por qué? Porque no han conocido el amor de Cristo. Los problemas deben unirnos más, fortalecernos más, hermano.
¿Qué es lo que nos está permitiendo, hermano, en tu vida gozarnos en Cristo? Porque Cristo nos llamó a gozarnos. Una de las armas más poderosas del cristiano es el gozo del Señor, la alegría de haberle conocido, la alegría de haber sido salvados por Él cuando éramos enemigos de Él. ¿Cuál es tu alegría? ¿Cuál es tu gozo? ¿Ver platita en la cuenta corriente? ¿Que todos te amen? ¿Que todos te ayuden? No, la verdadera alegría es saber que Jesús te salvó. No hay mayor gozo que eso, hermano. Pablo anhela conocer profundamente más y más y más a Cristo, pasar tiempo con Él. Y las prisiones no son un obstáculo para Él, no son suficientes para impedírselo. ¿Qué es lo que te impide a ti, hermano, hermana? Pablo sigue firme, hermano. Todo por amor a Cristo. ¿Cuál era el presente de Pablo? Jesucristo. ¿Cuál es tu presente? ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Lo suficiente como para ya no leer la Biblia? ¿Como para no venir a la iglesia? ¿Como para no escuchar una predicación en internet? Si ese es el problema, hermano, que nosotros a veces nos creemos firmes cuando no estamos firmes. ¿Sabes lo que demuestra firmeza? Que tú te aferres a Cristo y a la iglesia. Eso demuestra firmeza. Eso demuestra perseverancia. Yo entiendo, hermano, que hay veces que las cosas están tan mal que no te dan ganas de venir a la iglesia. ¿Sí o no? ¿Para qué nos vamos a engrupir entre nosotros? Pero es allí donde el Espíritu Santo te dice, allí te conviene estar. ¿Cuántas veces, hermano, no llegué, pero queriendo pegarme un tiro en la cabeza, hermano? Pero venía a la iglesia el porfiado. Y Dios me animaba. Y no te puedo decir, Dios me salvó tal día, tal hora. Quizás fue en esas situaciones que Él me salvó y se reveló a mi vida. Porque Él es bueno. No porque yo sea bueno, hermano. No hay nadie bueno. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Te fijas que Pablo lo que está buscando es ser como Jesús? Tener la vida que Jesús tuvo. Y la tuvo porque hizo lo que Dios le pedía, porque hizo caso a pesar de todas las dificultades que él tuvo. Nosotros a veces nos quejamos, hermano, de algunas dificultades, no son nada comparadas con las que tuvo Pablo, absolutamente nada, hermano. Pero él estaba pensando también en su futuro. ¿Tú piensas en tu futuro? ¿Quién no piensa en el futuro, hermanos? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Porque pensamos en el futuro? Porque si trabajamos vamos a tener comida. Si no pensáramos en el futuro, no trabajemos. Pero pensamos en que queremos tener comida en el futuro, ¿cierto? Pero en Cristo, ¿por qué no pensamos en el futuro? ¿Por qué dejamos que nuestra vida cristiana, hermano? Ay, si Dios sabe. Dios lo hará. Y si Dios ya lo hizo. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Él envió a su Hijo a morir por ti en una cruz para que tú vivas en la voluntad de Dios y no en tu propia voluntad.
Pablo lo que está diciendo a los filipenses, hermanos, es que sean fieles a Dios, que sean fieles a la palabra de Dios y que no se dejen engañar por las mentiras de algunos. Ahora, hermano, ¿por qué somos salvos? Porque de eso está hablando este texto. ¿Por nuestras justicias? ¿Porque cumplimos la ley? ¿Porque ahora tenemos una vida recta? No, nosotros somos salvos porque tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Y creemos que Él resucitó al tercer día y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre. Y esa obra es la que nos salva, no nuestras obras. Ya, pues hermano, pónete de acuerdo. Nos gusta confundirnos para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, hermano Héctor? Vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pastor Héctor, ¿es la voluntad de Dios venir a la iglesia? Sí, pues. ¿Es la voluntad de Dios visitar a los hermanos? Sí, pues. ¿Es la voluntad de Dios leer su palabra? ¿Es la voluntad de Dios que conozcamos más a Jesús, que conozcamos más a Dios? Jesús lo dijo, hermano, en su última oración. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a mí que me has enviado. Pero parece que a nadie le interesa conocer a Jesús, hermano. A nadie le interesa su palabra. Simplemente me quedo con lo del culto. Y algunos ni siquiera el culto, hermano. Es decir, ¿qué relación tenemos con Cristo, hermano, si no la tenemos por medio de su palabra y de la iglesia? No hay relación. Jesucristo un día volverá, hermano. ¿Tú amas a Jesús? ¿Estás dispuesto a todo por Jesús? Porque no es nada menos, hermano. Porque Él es digno. Mira lo que dice en Filipenses, hermano. Dice en Filipenses 3 del 20 al 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿De dónde eres tú, hermano? ¿De este mundo? Nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cómo estamos viviendo, hermano? ¿Como alguien de este mundo o como alguien del mundo de la patria celestial? Deberíamos preguntarnos eso, hermano, para que si no estamos haciendo lo que debemos hacer, nos arrepintamos. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de actitud. Pero tú y yo sabemos que ese cambio de mente viene de uno solo. El arrepentimiento no va a venir de ti, viene de Él. ¿Sabes cuál era el problema de los judíos de Israel cuando quisieron volver a edificar el templo? Volvamos a edificar el templo nomás, pues. Como que si los 70 años que estuvieron en exilio, hermano, fueron unas vacaciones que Dios les dio y necesitaban arrepentirse. Necesitaban realmente reconocer que le habían fallado a Dios para luego empezar la obra del templo. Pero nadie quiere arrepentirse hoy día, pues, hermano. No, si estoy mal, pero no tan mal. El problema, hermano, que
La palabra no tiene términos medios, hermano. O tú estás mal o estás bien. No existen los estoy más o menos. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, hermanos, la pregunta de hoy es, ¿amamos a Jesús? No quiero que la responda, obviamente, aquí, hermano. Respóndela en la intimidad de tu hogar. Y si la respuesta es no, tiembla. Pídele que el Señor ponga temor en ti, para que te arrepientas y te vuelvas a Cristo y puedas caminar conforme a lo que caminó Jesús, conforme a lo que Pablo hizo, conforme a lo que hicieron los apóstoles. ¿O queremos tener una vida cristiana medianamente comprometida nomás? No existe esa vida, hermano. No existe esa vida cristiana medianamente comprometida. O tú estás con Cristo, tú no eres de Cristo. O es todo con Cristo o no es nada. ¿Qué quieres tú? Todo con Cristo, nada. El Señor Jesús dio la vida por nosotros, hermanos. ¿No crees tú que Él merece que nosotros la demos por Él? Que la demos por su iglesia, por su cuerpo. El nivel de amor que le tengas a Jesús va a ser el nivel de vida cristiana que tú tengas. Una vida cristiana tibia o una vida cristiana apasionada por la palabra de Dios. Oremos para terminar, hermanos. Que el Señor traiga arrepentimiento